Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente, qué bueno ver personas, todo el mundo nuevamente aquí para la última mesa antes de la ponencia de clausura de este evento, pues que hemos disfrutado tanto, que ha sido tan interesante, ha llevado a tantos debates y conversaciones interesantes que además seguramente continuarán en otros espacios. Esta última mesa me alegra mucho informar que es el panel número 6, Paisaje, Ciudad y Territorio. Tenemos 4 personas participando, 3 personas aquí en sala con nosotros y una persona de forma virtual. Voy a dar inicio, voy a ser estricta con los 15 minutos porque somos son 4 personas para que alcance pues a ver el tiempo de discusión que realmente enriquece muchísimo las cosas. Entonces tendré esta pequeña tortura visual. Thank you, Erin. We are now going to listen to Vitor Marcellino, Metropole Core, The Peculiar Sao Paulo of George Love. Vitor Marcellino es doctor en artes por el programa Interunidades de Posgrado en Estética e Historia del Arte de la Universidad de Sao Paulo. Es maestro en artes de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Federal de Uberlândia. Es profesor de educación superior en las áreas de Historia del Arte y Enseñanza del Arte, investigador en el campo del arte contemporáneo y la fotografía en Brasil, especialmente con las décadas de 1960 y 70. Actualmente actúa como investigador independiente. Su tesis doctoral, La construcción colectiva de la Amazonía, fotografía y política en el libro de Claudia Andújar y George Love del 2022, reconstruye la biografía del fotolibro Amazonía 1978, considerando la producción de la publicación, su proceso de censura, así como sus antecedentes y reconocimiento como obra de referencia en las últimas décadas. Víctor, bienvenido. Um, Thank you everybody. Thank you Juanita, thank you Veronica. I'm have to talk in English because my Spanish is worse. My English is not good, but I feel more comfortable in English. Thank you. Well, the title of my paper is Metrópole Cor, The Peculiar São Paulo of George Love. This research is part of doctoral thesis titled The Collective Construction of Amazonia, Photography and Politics in the book by Claudia Andújar and George Love. I will present a section of the thesis that explores Love's relationship with the city of São Paulo, highlighting his photographs published in magazines, books, and exhibitions. Since there are few studies about the photographer, it was necessary to investigate his trajectory in archives. The process of recovering this trajectory was challenging, especially because it took place during the peak of pandemic, which resulted in over 700,000 deaths in Brazil due to the responsibility and denialism of my country's former president. Isolated at home, like millions of people, I had access only to digitized archives with a focus on the Louis Love family papers belonging to the University of North Carolina, located in Charlotte. Although the archive itself was not digitized, the library team kindly shared some existing scans and digitalized additional documents that are requested. It's important to note that the trajectory we reconstructed here represents only a small part of Love's extensive body of work. George Love was born in May 24, 1937, in the city of Charlotte, in the state of North Carolina, in the United States. Unfortunately, he passed away in 1995 in São Paulo, living in conditions of poverty and obscurity.
This is surprising, considering that Love was one of the most prominent photographers of São Paulo in the 70s, being a reference figure and one of the main contributors to the renewal of Brazilian photojournalism. Furthermore, he organized numerous multimedia art and photography exhibitions, taught courses that are essential for training the future of future photographers, set up experimental exhibitions at trade fairs, released photograph books that became landmarks in Latin American photography, and worked as an editor in influential photography magazines in Brazil. Love was one of the few Black photographers working at the time. For a better understanding of Love's work, it is crucial to consider two significant influences: the photography of the Association of Heliographers and the photography of Seu Labro. The Association of Heliographers was founded by Walter Chappell in 1963 with the aim of becoming an open and broad space for the exhibition of creative works, opposing documentary photography. The photographers of the association argued that human vision had untapped potential and that photography of natural landscapes and abstract vein was a means to develop this perceptual capacity. Its founding members included Paul Capinogro, Walter Chappell, Coque Arenza, and Mário Pocingas. Love joined the group, participated in some exhibitions, and even became vice president of the association. In the image, I present a photograph by Nathan Lyons that was published in the book Under the Sun by Walter Chappell, Nathan Lyons, and Seu Labro. The book was considered one of the early landmarks of the association. George Love was deeply influenced by American photographer Seu Labro, his friend and primary creative intellector. Together, they shared an interest in abstract images and experimental photography production techniques, hanging from the press and the camera's shutter button to various print techniques. A notable work by Labro is the book Pleasure Beach, showcasing experiments using various historical photograph process, image overlays, engraves, tests, and experimental printing techniques. The paintings astonished with their variety of layouts, creation a unique connection through the color palettes and the dreamlike narrative. In 1965, George Love met the photographer Claudia Andujar in New York City, initiating an affectionate relationship that lasted for several years. After visiting Brazil, where Claudia had been living since the 50s, Love made the decision to permanently settle in São Paulo in 1966. Together, the couple played significant roles in photojournalism and artistic scene of the city. One of the most notable works of this collaboration was the book Amazonia, released in 1978, which has received international recognition. This is a photograph by Claudia Andujar in the book Amazonia. Love spent years photographing two distinct places, the Amazon and the city of São Paulo, one of the world's largest metropolises. For the photographer, these two subjects represent opposite sides of the same issue: environment preservation in contrast to the impacts of industrial development in large and urban areas. One of the earlier essays about the metropolis was St. Paul, published in 1979 in the Novidades Fotótica magazine as a tribute to his late friend Seu Labro, who passed away in July 1977. Right on the opening page of this essay, a self-portrait of George Love draws attention, showing half of his profile and highlighting his black skin. There are also a subtle color contour in the image, as if the printed half tone was not aligned, a nod to Labro style. The essay spanned 10 pages in the magazine, featuring images in 5 pairs with the same layout. A large format image occupies the double page spread, while another, smaller one, is located in the lower right corner. Surrounding these smaller images, you can see the edges of the photographic film, a flagrant technique in Love's work. Some of these images underwent alterations, such as grayness, negative printing, color adjustments. This lady in this black and white photography is Claudia Andujar. The São Paulo
The São Paulo that love presents to us is quite distinctive, filled with mysterious scenes and characters that evoke a sense of intimacy and strangeness, deviation from the typical representation of the city's better-known locations. It's very dark, but it's one of the image. In March 1980, George Love presented his solo exhibition titled Diários at the Album Gallery, specialized in photography. According to the critic Stefania Abreu, it featured not only photographs, but also personal belongings of the photographer, creating a domestic atmosphere. Bill describes the exhibition as follows. To perceive the photographer's colors, the viewer first becomes a guest in his habitat, present in the Diários exhibition space. At the entrance, ties, a shawlhorn, and a scarf marry as accessories of striking presence, the photographer. He's both the center and the outline of this space. Even a tree trunk transported from his home, a lifeless trunk, comes to life through the touch of color. The light that emanates from the photograph of the same trunk, placed on the rugged surface of the tree. It appears that Love created an environment resembling his own room, in which a series of photographs produced using various techniques were included. According to Stefania Abreu, Love's exhibition was visceral, as it featured a series of color photographers representing the photographer's daily life and forming what she referred to as metrópole cor. That means something like color metropolis. Love's photographic experience in São Paulo and his high technical knowledge led him to work between 1981 and 1983 in the photography archive of Eletropaulo, a train electric power company which preserved photographs of São Paulo produced by 1890 and 1950. Love aimed to fill in some of the gaps of this archive with all images that the images taken between 1966 and 1982, as well as to train a group from the company to document the city's development. This work resulted in two books, São Paulo Registros, 1889-1940, e São Paulo Anotações, both published by Editora Raízes in the summer of 1982. Upon the release of this book, George Love organized the exhibition titled São Paulo Registros e Anotações, which took place at the São Paulo Museum of Art. The book São Paulo Registros and the exhibition feature images from the collection of 12,000 photographs from Eletropaulo archive. The project began in 1921 when Eletropaulo invited architect and historian Benedito Lima de Toledo, historian José Alfredo Otero Vidigal Pontes, and photographer George Love to examine, restore, and exhibit a portion of this collection. The exhibition was well received by the journalist critics who highlighted Love's inventiveness and sensitivity in creation and assembling the exhibition, which presented diverse materials such as microfilm and glass negatives suspended by threads. The book reproduces the images while preserving the materiality of glass negative and was produced from new color copies of these negatives, capturing the color nuances of the time has added. The images are organized chronologically, reflecting intense transformations of the city that occurred in the earliest decade of 20th century. Another image of the book. The book São Paulo Anotações, in contrast to São Paulo Registros, is composed solely with photographs by George Love and offers a subjective perspective of the city, without documentary pretensions. It maintains a similar size and graphic design, preserving the material aspect of the images. The photographs, mostly in color, with predominant tones of red and blue, explore themes such as the sky, anonymous portraits, urban landscapes, melancholic interiors, and blurred human figures. Some images have direct connection to São Paulo Registros, such as street scenes with tram tracks and industrial environments. However, there is an emphasis on the poetic and enigmatic elements of the city, as accentuated through reflections, overlays, and color manipulations.
George Love states that the book is also dedicated to Seu Labro and comments on the deliberate choice to keep what he calls graphic remains, such as lines, marks from scotch tapes, ads of film or register. Love chose to live in the printing process, exposed, naked, and unmasked, equally in the second volume. Another pictures of the book, São Paulo Anotações. Final considerations. In this study, we explore a small part of George Love's trajectory, a photographer often overlooked but of great significance in the Brazilian photography scene. Coming from a very specific context in his home country, Love developed a unique and experimental poetry in Brazilian photography during the 70s and the 80s. His peculiar São Paulo is constructed by graphic and photographic experiments it's as if the photograph turned the city into an immense field of color in which we are invited to immerse ourselves. Although forgetting Brazil and the United States, Love was an essential figure in the crystal photography, skillfully demonstration that photographic language is not transparent, but heteropaque, dense, and full of subjective visions of the world. This is the reference. If someone interested can send an email. And this is, thank you so much. Obrigado. Thank you very much, Vitor. And for going through that effort of doing this in English and accommodating. We now have Jorge Mario Sanguino, Jorge Mario Sanguino de la Universidad de Colonia, quien nos va a acompañar en el Zoom con la ponencia Fotografía de las Montañas, una revisión al acervo de Erwin Krauss. Jorge Mario Sanguino vive y trabaja en Düsseldorf, Alemania, en la Universidad de Colonia. Su doctorado es de la Universidad de Colonia en Historia del Arte y además es miembro del Consejo para la Sociedad de Promoción del Archivo y Estudios del Mercado de Arte Alemán e Internacional, SADIC. Además, parte del grupo de estudios sobre extractivismos de la Universidad de Essen-Duisburg. Terminó estudios en filosofía en la Universidad Javeriana y tiene un máster en Historia de la Imagen e Historia del Arte de la Universidad Humboldt de Berlín, con una investigación y énfasis en fotografía. Su tesis fue acerca de la fotografía de los años 80 en Berlín y sus relaciones con los Estados Unidos. Es el fundador de Wild Palms junto a Alexandra Meffer, espacio dedicado a la promoción y divulgación de prácticas contemporáneas de arte de Latinoamérica con énfasis en comunidad y medio ambiente. A través de este trabajo ha logrado la introducción a nivel institucional en Alemania de artistas, entre ellos Karen Paulina Biswell, Felipe Castelblanco, Mauricio Limón, y ha organizado ciclos de charlas con otros artistas del continente bajo el título Hortus Americanos. Desde el 2020 publica con cierta regularidad artículos en Esfera Pública y Artishock, que son análisis sobre el mercado del arte internacional y revisiones sobre la consolidación del canon europeo de arte, enfatizando su carácter de exclusión. Previo a la creación de Wild Palms, trabajó en los equipos de producción curatoriales de KW Contemporary Art de Berlín, 12 ediciones de la Bienal de Berlín, el Schinkel Pavilion, la Embajada de México en Berlín, con actores privados, tales como galerías e instituciones. Jorge Mario, como a ti creo que no te puedo mostrar el papel de los 5 minutos, entonces te agradezco que estés ahí como muy pendiente del tiempo. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Primera pregunta, ¿me pueden escuchar bien? Sí, perfecto, escuchamos perfecto. Ok, fabuloso. O sea, mi presentación es con un browser. Perdóname, ya debes poder activar tu cámara para que te veamos. ¿Quieren verme al mismo tiempo? ¿Está bien? A ver, acá estoy. Tengo unos audífonos horrorosos para que me puedan escuchar. Voy a comenzar para respeto con los colegas. Muchas gracias, Juanita, a la universidad y a los organizadores de este evento.
En el 2020 voy a leer, o sea que voy a tener mi cabeza siempre hacia abajo. Disculpen ustedes, en el 2020, parece que no puedo, así en el 2020, 2 días antes del cierre total a causa de la pandemia, inauguramos la exhibición Colectiva T de Bogotá como parte de la Bienal de Fotografía de Düsseldorf. Realizamos una exhibición sobre la fotografía del paisaje colombiano, es decir, la fotografía en relación con el concepto de naturaleza en Colombia. Mi interés era revisar lo siguiente. Durante muchas décadas, a causa del conflicto armado, muchos colombianos solo conocieron los paisajes colombianos a través de fotografías. El paisaje se convierte en un ícono. Por una parte, todos los colombianos están orgullosos del paisaje, de la naturaleza, pero solo es evidente gracias a un registro fotográfico. En tanto, la exhibición se preguntaba si se había establecido una relación particular entre la naturaleza y la fotografía en Colombia, y si lo es, con qué prácticas artísticas se expresa esta relación. La práctica fotográfica de Erwin Krauss tiene un lugar especial, y aquí tengo que llamar la atención a otra artista, al trabajo de su nieta Lorena Krauss, que ha archivado y digitalizado gran parte del acervo y escrito un texto maravilloso, Paisajes de Memoria, que lo pueden encontrar en los repositorios de la Universidad de los Andes, y también tiene una documentación sobre el archivo de su abuelo. Gracias al trabajo de Lorena, esto es un screenshot de su obra, gracias al trabajo de Lorena, hoy es posible acercarse a la perspectiva de la historia del arte a la obra fotográfica de Krauss y contextualizarla en un ámbito más global. Krauss nace en Bogotá en 1911, pasa sus primeros 5 años en Pforzheim, de donde su familia viene. En Colombia toma clases de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes con Ricardo Borrero, hace sus primeras fotografías. En 1926, es muy importante, regresa a Alemania para terminar el bachillerato, se matricula en un internado en Suiza y empieza a practicar alpinismo. Krauss regresa a Colombia en 1935 y realiza sus primeras escaladas en el Cerro Sumapaz en 1937. Escaló 5 veces la Sierra El Cocuy, la Sierra Nevada de Santa Marta. Hizo 2 excursiones al Nevado de Huila y una excursión a la Cordillera Central. En 1938, en compañía de Antonio Lampel, es la primera persona que escala por primera vez el Cerro Pan de Azúcar en el Nevado del Cocuy. Al año siguiente alcanzó la cima del Pico Simón Bolívar en la Sierra Nevada de Santa Marta y en 1944 alcanza el pico del Nevado del Huila. Krauss fallece en Bogotá en el 2000. Un escalador apasionado, durante sus expediciones, Krauss desarrolló una amplia práctica de fotografía vernacular. Él se llama varias veces aficionado, que se mueve entre aproximaciones a la fotografía documental, la fotografía de paisaje y a una fotografía etnográfica. Esta diversidad se puede explicar, por una parte, en la personalidad de Krauss. Gran parte de los estudios de Krauss enfatizan su personalidad y su relación con la naturaleza como criterio de la intención estética de sus fotografías. Aquí vemos el screenshot de la exhibición en el Mambo. Esta relación viene a ser descrita con diversos términos: filosofía, como en este caso, espiritualidad. Sin embargo, esta lectura de la obra de Krauss es la que ha predominado, y tal como se puede observar en el discurso de Serrano sobre el fotógrafo compilado en su texto sobre la fotografía en Colombia, el análisis formal ya no es herramienta de un método de la historia de arte, iconografía o ciencia de la imagen, sino que termina siendo un suplente para reafirmar la estetización como antecedente de la actividad fotográfica. Me voy a leer el texto. La lectura predominante de este tipo ha afectado la evaluación del aspecto documental de la fotografía de Krauss, relevándola a un segundo plano. El estudio de Lorena de los diarios de su abuelo nos permite entender que algunas de las fotografías cumplen funciones más allá de la mera estetización. En ellas la fotografía opera como un registro, no un registro de la hazaña alpinista, sino un registro mnemotécnico. Las fotografías ofrecen una ayuda visual sobre las rutas y accesos a las montañas y las estaciones necesarias para el ascenso exitoso. Es una mirada sobre el paisaje, sobre los habitantes de las regiones. La memoria visual viene a ser soportada por las leyendas, es decir, lo que está escrito en el verso de las fotografías y los diarios que he puesto en los títulos. Rápidamente no he
definido cómo son técnicamente las fotografías, solamente he escrito el orden del archivo y los títulos que están escritos en la parte de atrás. Siguiendo a Lorena Krauss, la fotografía de su abuelo implica una relación con la naturaleza de una manera particular. Mi hipótesis es que esa relación con la naturaleza es construida desde una posición política. Krauss conoce los dos continentes, Europa y Latinoamérica, y es consciente de las estrategias de colonización de la naturaleza como parte de las ideologías nacionalistas que se reflejan en el topos de la montaña. En un contexto de la historia de la Rezeptionsgeschichte, es posible hipotetizar que la práctica fotográfica de Krauss se acerca a un género muy particular, la fotografía de montaña, y responde a otro género particular del filme conocido como Bergfilm, dos áreas de la producción de la imagen visual de las montañas. Camilo Echavarría dice que hay una relación entre Krauss y los primeros pioneros de la fotografía de montaña, pero la verdad es que en Historia de la Recepción no tenemos ninguna prueba que él haya consumido estas fotografías o la circulación de estas fotografías. Sin embargo, es interesante entender que a mediados del siglo XIX se establece en Europa Central un género de la fotografía denominado fotografía alpina o fotografía de montaña. Y este género está vinculado a la expansión del montañismo. Alrededor de 1860, porque habían muchos clubes alpinos, se habían creado los clubes de alpinos, influenciados en gran parte por la teoría de lo sublime del romanticismo que había transformado la montaña en el lugar atemporal de la contemplación espiritual, volviéndola un lugar apetecible para los nuevos turistas. Y tenemos el gran ejemplo de esa figura del escalador de Friedrich de 1817, donde la montaña es un lugar de contemplación. Para los nuevos escaladores, es decir, de los principios del siglo XX, la fotografía no solo era un medio artístico, como lo vimos en Krauss. Ella es registro, cartografía y memoria. Douglas Milner explica en su ensayo de 1945, A Century of Mountain Photography, que en poco tiempo el uso de la cámara permitió conocer mejor la estructura y el aspecto de las montañas, construir mapas más precisos y al uso directo de fotografías como superiores al mapa a la hora de trazar y buscar rutas. Pronto las fotografías comienzan a circular en los reportes de los clubes de alpinismo, así como se convierten en el instrumento para la meteorología y para entender la composición geológica del sistema montañoso. Pero no solo la fascinación de fotografiar motivó a los fotógrafos a llevar esos equipos pesados a estas alturas, también había competencias nacionales que Nación produce los mejores reportes, mapas y datos. En los años 20 del siglo XX, el montañismo sigue creciendo en adeptos. Los Alpes se convirtieron no solo en el centro de experiencia de la naturaleza mediáticas y reales, sino en símbolo de ideologías políticas. La fundación de asociaciones alpinas individuales promovieron refugios y senderos que estratégicamente además eran importantes para misiones militares. Y al principio de los años 20, algunas secciones del club alpino comenzaron a no admitir judíos. Incluso los fundadores del primer club alpino entendían su labor como Deutschtumsarbeit, germanismo, que significaba antisemitismo, antieslavismo y antimarxismo. El Bergfilm es un género de la producción cinematográfica alemana en el periodo de las interguerras, es un filme de montaña. Y esta recepción de este género fue bastante alta, porque tenemos informaciones sobre los éxitos taquilleros y las ganancias económicas de algunos de los filmes. Es claro que estos filmes tuvieron grandes audiencias, porque además fueron importados hasta el Brasil. Las películas en general relatan una historia que involucra un ascenso a los peligrosos picos de las montañas, técnicamente, así como la fotografía alpina. La producción de estos filmes exigían esfuerzos sobrehumanos. Las escenas no son producidas en estudios, sino en las montañas, y directores como actores y camarógrafos son alpinistas que arriesgan sus vidas, equipos, produciendo dramaturgia para atrapar al público. En su texto Von Caligari zu Hitler, Siegfried Kracauer interpreta retrospectivamente el cine de montaña de Frank, uno de los directores más grandes de esa época, y de sus colegas. Hay que anotar, Leni Riefenstahl era una de ellas también, como prefiguración de la estética nazista. Es decir, estos filmes de montaña, según Kracauer, eran parte de la prefiguración de la estética fascista. Kracauer relaciona el culto de la montaña de los años 30 con el culto a Hitler, señalando la
señalando la similitud estética entre las nubes que aparecen en el primer plano en Avalancha, el filme que están viendo el póster, y las que tan famosamente abren la película más conocida de Leni Riefenstahl, Triumph des Willens, el triunfo de la voluntad. La idea de naturaleza, y aquí voy a poner play si puedo. La idea de naturaleza, este es del filme de Funk, Avalancha. La idea de naturaleza, diagnosticada por Krakawa y retomada posteriormente por Susan Sontag, que revisa la obra de Leni Riefenstahl, se caracteriza por un misticismo casi religioso con sus montañas presentadas como supremamente bellas y peligrosas. Esa fuerza majestuosa que invita a la última afirmación del yo y al escape de sí mismo. Para Krakawa, el Bergfilm evade la realidad social actual y mostrando la montaña como un territorio separado de tiempo y civilización, un espacio semisagrado que solo puede acceder a condición. Perdón, no sé si pasó a la siguiente. No, perdón, aquí. No voy a poner play porque tiene música, entonces no me van a escuchar. Esto es de Leni Riefenstahl, Triumph des Willens, como acaban de ver, inicia de igual manera como inició Krakawa, como inició Funk con sus nubes sobre las montañas. Vuelvo a leer rápidamente. Para Krakawa, el Bergfilm evade la realidad social actual mostrando a la montaña como un territorio separado del tiempo y civilización, un espacio semisagrado al que solo se puede acceder a condición de desvincularse de la sociedad. En este análisis, la naturaleza debe entenderse no solo como ahistórica, sino incluso como atemporal, intocada e intocable por las acciones y preocupaciones de la humanidad. Voy a saltar un pedazo, no van a ver el filme. Sin duda, Krauss conoce de primera mano a los Alpes, muy posiblemente la representación visual de ellos en Alemania y Suiza, así como la situación y las dinámicas del alpinismo durante el tiempo de la interguerra y la posguerra. Cuando le preguntan cuándo inicia con el montañismo, Krauss responde que venía con ese vicio desde Suiza, cuando estuve estudiando en Suiza. Lorena Krauss le interesa mucho este silencio de su abuelo, porque él hace las escaladas durante el tiempo del ascenso del nazismo y el tiempo de la guerra, pero no escribe mayor cosa en sus diarios de lo que está pasando. Lorena, y aquí tienen la cita de ella para no demorarme más, Lorena nos otorga como explicación que la montaña le ofrecía a su abuelo un lugar donde encontraría el silencio con mayúscula, un lugar alejado de la vida real. Pero debemos preguntarnos, ¿es la montaña andina el lugar de escape y encuentro durante la Segunda Guerra Mundial? Aquí me parece interesante señalar la relación con la pareja suiza Fredrik y Dorli Marmilón, quienes realizaron varios ascensos junto a Krauss en Colombia, al Cocuy y a la Sierra Nevada de Santa Marta. En el libro Tagebuch der Anden, el diario de los Andes, basado en los diarios de la pareja suiza, afirma el autor que los ecos de la guerra están presentes en la escena de escaladores en Latinoamérica. Según una paráfrasis de Krauss, los únicos alpinistas con experiencia en Colombia, Ganser y Cunet, no querían escalar con él por ser alemán. Sin embargo, una de las razones de la exclusión de Krauss de la comunidad de escaladores nacionales era porque era muy bueno escalando y entonces tenían temor a que él fuese el primero que llegase a las cimas de las montañas. Es esta la razón por la cual Krauss demuestra un desinterés por el montañismo competitivo. Las paráfrasis del Tagebuch revela que Krauss reconocía la incómoda presencia de una ideología en el montañismo y por tanto también en relación con la naturaleza que establece la montaña. Llamarlo vicio, él dice, inicié con este vicio, como un término opuesto al del deporte, son estrategias del lenguaje que son muy interesantes. Sin embargo, un vuelco a un romanticismo de la montaña, entender la montaña como el lugar del soliloquio, aumenta el riesgo de que la fotografía de Krauss sea interpretada de manera premoderna, insertando la historicidad en la relación con la naturaleza que interviene diferente a la realidad social y política. Es por tanto que una interpretación de la fotografía de Krauss como una mirada estética a la naturaleza de las montañas colombianas debe ser entendida en un nuevo plano. Y aquí quiero cortar rápidamente, en respeto a los colegas, es muy importante entonces otorgarle una identidad a las otras fotografías, a los rostros de los campesinos, de los indígenas, a la documentación de la escalada, que lo está haciendo o lo hizo Lorena, con los filmes que su abuelo produjo,
Pero también, además, es necesario reconocer e integrar el interés de una mirada ecológica a las fotografías de Krauss. Por ejemplo, las fotografías de los páramos son operaciones visuales de documentación de un sistema complejo. Y en la función de estas fotografías es la de producir relaciones de conocimiento no con lo estático y mutable, no con lo histórico, sino con el futuro dinámico y riesgoso a razón de nuestra entrada a la era del antropoceno. Y con eso les agradezco mucho y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Mario. Va a invitar a nuestra última ponente, a Juanita Rodríguez, con su ponencia La Reforma Agraria del Frente Nacional Colombiano en Imágenes, 1960-1970. Juanita Rodríguez es candidata a doctorado en la Universidad de Binghamton, Estados Unidos. Es historiadora y magíster en Historia de la Universidad de los Andes. Su investigación doctoral trata sobre las narrativas visuales de la reforma agraria durante el Frente Nacional en Colombia. Entre sus trabajos se encuentra la curaduría de instalaciones de arte contemporáneo en el Museo de Arte en la Universidad de Binghamton. Sus intereses de investigación se enfocan en historia de América Latina y el Caribe, cultura visual y museología. Bienvenida. Bueno, quiero agradecer a los organizadores del simposio y al público que nos acompaña hoy en este panel, tanto aquí como en la transmisión en vivo. Mi ponencia, Historia Visual de la Reforma Agraria en Colombia, está basada en mi investigación doctoral en la que analizo, por un lado, la propaganda visual que los gobiernos del Frente Nacional en Colombia desarrollaron para promocionar la reforma agraria, promulgada como ley de la Nación en 1961. Esta foto a mano izquierda de una exposición de la reforma ejemplifica dicha propaganda. Y estudio, por otro lado, cómo las organizaciones campesinas y grupos intelectuales desarrollaron una respuesta visual a esa propaganda del gobierno durante las décadas siguientes, como el cómic La increíble y triste historia de la reforma agraria y su incora desalmada, aquí a mano derecha. Hoy hablaré de la propaganda visual de los gobiernos del Frente Nacional a través del INCORA, Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, propaganda que incluyó, entre otros, el periódico Progreso Campesino, posters como aquel que leía este indígena en Leticia sobre la educación en la reforma agraria, noticias de la reforma agraria que aparecieron en la televisión colombiana y cortos documentales como Frutos de la Reforma. Es la primera vez en la historia de Colombia que un gobierno financia campañas publicitarias con fotografías e imágenes móviles de una reforma agraria, aún teniendo como referente la Farm Security Administration, la cual llevó a cabo un amplio despliegue fotográfico y mediático en los Estados Unidos durante la década de los 30. Existen algunos antecedentes en Colombia que marcaron el camino para que en los 60s el Frente Nacional desarrollara una campaña publicitaria y visual más contundente. En el gobierno de Eduardo Santos, específicamente en 1949, se creó la sección de cinematografía que llevó películas mexicanas y estadounidenses al público colombiano en camionetas como esta. Bajo la administración de Ospina Pérez, del 46 al 50, el gobierno financió por primera vez cine publicitario. Y uno de los cortos que patrocinó fue La Huerta Casera, basado en un folleto educativo del Ministerio de Agricultura y que tenía como propósito promover las huertas caseras entre campesinos. El documental muestra, por ejemplo, en escenas separadas a los dos polos opuestos políticos del momento, al representante liberal Alberto Lleras Camargo, aquí a mano izquierda, y al conservador Laureano Gómez, a mano derecha, artífices del Frente Nacional, regando sus planticas, sus huertas en sus casas de veraneo.
Estos dos momentos de propaganda visual contrastan con la otra realidad visual de Colombia entre las décadas de 1930 y 50, la de la violencia. Un periodo descrito por historiadores como de confrontación extrema entre el Partido Liberal y el Conservador, tanto en las áreas rurales como urbanas. Las siguientes imágenes del Bogotazo, momento cúspide de la confrontación bipartidista que tuvo lugar en Bogotá el 9 de abril del 48, cuando Jorge Eliezer Gaitán, entonces candidato liberal a la presidencia, fue asesinado, encapsulan el tipo de fotografía que se consolidó y se publicó en los periódicos de la época. Tenemos el ejemplo de fotografías de conflagraciones como esta del centro de Bogotá, el mismo 9 de abril, imágenes de destrucción de la infraestructura urbana, o estas imágenes aún más crudas de cadáveres publicadas en periódicos. Está el ejemplo de la fotografía del cadáver de Roa Sierra, quien mató a Gaitán, sacado de una fosa común. Es foto de Sadi González, o estas fotos de cadáveres descuartizados de campesinos, una de ellas, la foto de la mitad, hace énfasis en el llamado corte de franela que les hacían a los campesinos y que consistía en el degüello del cuello, simulando un corte de franela o camiseta. Y esta otra foto del cadáver de una mujer campesina con su vagina cortada, siguiendo la idea bárbara de, como decían sus perpetuadores, para que no volviera a tener hijos. Tenemos esta última imagen de ejemplo de hombres alzando sus machetes en el Bogotazo, que muestra cómo el hombre común se armó durante la época de la violencia. Este tipo de imágenes era lo que ocupaba el 90% de los medios impresos y eran las imágenes que le llegaban a la audiencia que de pronto no alcanzó a vivir en carne propia la violencia. Uno como espectador pues se imagina lo peor y queda la pregunta sobre ese impacto psicológico de estas imágenes de la barbarie en el público colombiano. Ahora bien, ¿cómo contrarrestar la violencia y cómo hacerlo visualmente? En ese momento vinieron las reformas desarrollistas de la década de 1960, entre ellas la reforma agraria, cuyos proyectos empezaron en las regiones en 1962. Fue una reforma liderada por los gobiernos del Frente Nacional, el cual fue una alianza entre liberales y conservadores, y cuyos objetivos principales eran, primero, calmar las hordas de violencia que estaban en plena ebullición en Colombia, dándole tierras a los campesinos y permitiéndoles formar cooperativas campesinas, y dos, alejar la presencia del comunismo en el país, en especial después de consolidar la Revolución Cubana. Para promocionar la reforma agraria, el gobierno vinculó a los principales fotógrafos y documentalistas colombianos de la época, como Armando Matiz y Efraín García Badía, más conocido como Egar, fotógrafos, y a Julio Luzardo, Francisco Norden y Álvaro González Moreno, cineastas. Ahora bien, ¿qué imágenes hizo el INCORA? ¿Cómo contrarrestó la imagen de cadáveres de campesinos, de destrucción de la infraestructura? Los fotógrafos y documentalistas crearon una visualidad amable, armónica y de negociación entre colombianos. Lo hicieron entre 1962, cuando empezó la reforma agraria, y 1979, cuando terminó con el Pacto de Chicoral. La tarea era mediáticamente abrumadora, pues se trataba de reconstruir una imagen pacífica y trabajadora de los colombianos en el lapso de 10 años, versus el doble de tiempo que llevaban las imágenes de violencia entrando a los hogares colombianos. Veamos entonces las fotos de campesinos utilizadas en la propaganda visual del INCORA. Tenemos los ejemplos de fotos de campesinos labrando la tierra en el departamento del Atlántico. Es la foto que vemos a mano izquierda, tomada por Egar, que está actualmente exhibida en el Museo Nacional de Colombia en la sala Tierra como recurso. Está esta otra, a mano derecha, tomada por Armando Matiz, de campesinos ayudando a construir una carretera de penetración en Boyacá. Aquí hago un paréntesis. Es valioso recordar que la idea de dar tierras al campesino iba acompañada por darle una infraestructura que permitiera el mejoramiento de su vida, con la construcción de vías, colonizaciones, escuelas, distritos de riego, entre otros. Y está esta foto a mano izquierda de campesinos trabajando la tierra junto con técnicos del INCORA, y esta otra a la derecha en plena cosecha revisando los cultivos. Tenemos también esta foto tomada por Egar, a mi modo de ver, con un ángulo menos informativo, un poco más artístico, de campesinos de Villarrica, Tolima, viendo un mapa de la nueva aldea construida ahí por el INCORA.
Villarrica, recordemos, fue uno de los epicentros de la violencia bipartidista y durante la década de los 60, mientras el INCORA hacía presencia construyendo nuevas aldeas y escuelas, la guerrilla de las FARC nacía muy cerca de ahí. Ahora veamos las fotos de momentos de cooperativas campesinas. Un ejemplo recurrente en el mundo visual del INCORA son las reuniones de asambleas de cooperativas campesinas, cooperativas en las que muy probablemente se esperaba que hubiera campesinos liberales compartiendo recinto con campesinos conservadores sin matarse. Tenemos el ejemplo de la foto de la cooperativa del sur del Cesar, a mano izquierda, donde se ven los logos del INCORA y de SECORA, Central de Cooperativas de Reforma Agraria. Y esta a mano derecha de una reunión de la Asamblea de Usuarios de Armero en Tolima. También con un cartel del INCORA en el que se lee la reforma agraria en marcha, evocando el eslogan de Revolución en Marcha del gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo en la década del 30, el cual hacía referencia a las reformas que llevó a cabo dicho gobierno. Viene otro grupo de imágenes de multitudes de campesinos, como esta a la izquierda de una reunión de la Asamblea de Usuarios Campesinos en Cundinamarca, con carteles de apoyo a la reforma agraria. Y esta foto a la derecha, de campesinos y de representantes del INCORA en Nariño, entre los que estaba Carlos Villamil Chaux, gerente del INCORA en 1968, en el que se observan pancartas de juntas de acción comunal campesinas apoyando la reforma. Una última foto de cooperativas es la de estos campesinos descargando mercancía en la cooperativa del Sinú, en Córdoba, mostrando no solo el logo del INCORA, sino también la idea visual del campesino que sale adelante por su trabajo y por su pertenencia a una cooperativa agrícola. Estas imágenes de campesinos se publicaron en distintos medios del INCORA y de intermediarios como Acción Cultural Popular, ACPO, en la medida en que se iban llevando a cabo los proyectos de reforma agraria. El mundo visual del INCORA se estaba construyendo y publicando a la par para el público colombiano, mostrando un mundo visual real, no ideal, que estaba teniendo lugar en el país. Como lo expresaría el presidente estadounidense Dwight Eisenhower en 1957 respecto a la propaganda de la USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que encaja aquí perfectamente, se trataba de crear una propaganda sin el tono de propaganda. Y claro, de todos modos, mientras el mundo visual INCORA se publicaba y llegaba poco a poco a los hogares, seguían las masacres, expuestas al público en titulares como este del colombiano del 63, masacrados 19 campesinos. Tenemos dos grupos más de imágenes que fueron parte del mundo visual del INCORA, las fotos de infraestructura y las de campesinos con su némesis o con los representantes del gobierno. Respecto a la infraestructura, la idea era mostrar en imágenes un paisaje reconstruido, diferente al destruido por los episodios de la violencia, y que denotara desarrollo, como aquel de proyectos de colonizaciones, como en el ejemplo de la foto a mano izquierda de una aldea de colonización en Nariño, o como estas dos fotos aquí a mano derecha, desde diferentes ángulos, de la construcción de una casa de bombas para el control de inundaciones en Atlántico, en el marco de la visita del presidente Carlos Lleras Restrepo a Dalí del Frente Nacional. También están las imágenes de las entradas de las haciendas INCORA, como la de esta hacienda ganadera en Caquetá, con 12 socios campesinos, como se indica en la valla. Y finalmente este ejemplo de la foto de un obrero trabajando en una de las obras de infraestructura del INCORA. Las fotos de encuentros entre la población civil y los representantes del gobierno y del INCORA mostraban un espíritu de cordialidad, haciendo de las imágenes una especie de portafolio de servicios perfecto para el INCORA. Veamos, por ejemplo, estos dos fotogramas de aquí arriba del documental Mientras llega la cosecha de González Moreno, en los que se ve a Carlos Villamil Chaux llegando a Repelón, en el Atlántico, para resolver los conflictos entre pescadores, campesinos y terratenientes por las tierras aledañas a la Ciénaga del Guájaro. Y esta foto de abajo, de un funcionario del INCORA estrechando la mano de una campesina en Guapi, Cauca, en la inauguración de la primera asamblea de juntas de acción comunal de la costa del Pacífico. El documental y la fotografía son ejemplo de esa idea de la convivencia pacífica entre la población y el gobierno, pero siempre con la presencia del gobierno como el salvador de los conflictos. En conclusión,
¿Incora logró su cometido de contrarrestar la imagen de la violencia en Colombia? Sí, no. Por un lado, el pulpo mediático del Incora tuvo su época dorada durante la década del 60, especialmente bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, con el trabajo fotográfico de Gary Matiz y con los documentales de Norden, Luzardo y González Moreno. Varios de estos documentales viajaron por bienales de cine agrario en Europa, por ejemplo, y también muchas de las fotografías de Egar fueron exhibidas en su exposición Condenados de la Tierra, que viajó por toda Colombia y llegó hasta el Museo de las Américas de la OEA en Washington a finales de los 70. Por otro lado, muchas de las fuentes visuales del INCORA, como carteles y diapositivas, fueron tiradas a la basura por funcionarios del INCORA en la década de los 90. Sin embargo, el icono del campesino Incora aún sobrevive con otro pelaje y sobrevive porque le recuerda al público colombiano ciertas características de aquel periodo de la violencia que irónicamente tanto quiso borrar. Veamos el caso de las fotos de Armando Matiz. La foto de un campesino alzando sus brazos en son de victoria ha sido reconocida como una de sus fotos insignias de la reforma agraria, y como lo vemos en la foto ubicada en la esquina superior izquierda, fue utilizada en un homenaje que se le hizo al fotógrafo en el Consejo de Bogotá en 2019. Muy parecida a esta otra de campesinos en una congregación aquí abajo, apoyando la reforma agraria. A mi modo de ver, increíblemente, ambas imágenes del INCORA evocan, sin quererlo o inconscientemente, aquella tomada por Sadi González, aquí a mano derecha, de los hombres que salieron a la calle con sus machetes la noche del 9 de abril del 48. Es como si el inconsciente hubiese traicionado a Armando Matiz y a todos los que organizaron su homenaje en 2019. En suma, la historia visual de la reforma agraria ha visto sus íconos sobrevivir en la memoria de los colombianos gracias a sus evocaciones, a sus personajes, a sus contradicciones, a cómo hemos relacionado su época dorada con personajes políticos como Carlos Lleras Restrepo y a la forma como sus fotógrafos y documentalistas usaron las imágenes después de acabada la reforma. Muchas gracias. Ahorita te doy este computador. Mira. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente y a todas. Vamos a dar entonces cierre a nuestro 11º simposio de Historia del Arte. Antes de presentar a Andrés, quiero volver a darles las gracias por haber asistido estos 2 días al simposio, por su participación. Han sido realmente 2 días espectaculares, hemos aprendido mucho. Esperamos que vuelvan pronto a la universidad. Y nuevamente, Juanita, muchísimas gracias por todo. Andrés Bonafede es fotógrafo químico, investigador y conservador de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja como asesor histórico fotográfico para varias instituciones, dicta cursos y talleres de fotografía de procesos desde el 2003. Dirige el proyecto de creación del Centro de la Imagen de Cuyo, que busca rescatar el patrimonio fotográfico de la ciudad de Mendoza, en Argentina. Actualmente diseña y construye cámaras de gran formato para procesos fotográficos. Andrés, bienvenido a la Universidad de los Andes, a nuestro evento, y todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes están acá, quienes están en otras partes. Para mí es muy importante poder mostrar mi trabajo porque es un laburo de muchos años que poquito a poquito está llegando a distintos lugares. Y bueno, primero, antes de avanzar, debo agradecer obligadamente a quienes me han convocado. A Darío, a Juanita, obviamente Samuel, que tuvo un rol de bisagra sumamente importante en todo esto. A Camilo, que no ha llegado todavía, pero él proporcionó parte del material químico que se usó en las experiencias que van a ver ahora. Alfredo Marinaro, que sin su espacio en Mendoza no tendría taller de carpintería, también una persona que en esto me ayuda mucho en lo que es conservación y rescate. Y bueno, Florencia Díaz, mi compañera, que me banca en esto un montón. Y al Ministerio de Relaciones Exteriores hay que pasar el agradecimiento sí o sí, porque gracias a ellos he podido viajar y quedarme acá en Bogotá, compartiendo con todos ustedes.
Así que bueno, nada, les voy a dar una breve introducción y pantallazo acerca de mi trabajo, que lo menciono como daguerrotipo no tóxico, y hay variaciones que quienes están vinculados con la fotografía y su producción histórica saben que existen procesos de revelar el daguerrotipo sin toxicidad, que es el método de Becquerel, pero existe todavía algo que hay que dilucidar y que se puede mejorar, y que mi investigación va justamente por ese lado. ¿Qué es un daguerrotipo? La mayoría de nosotros sabemos de qué se trata, pero básicamente es una imagen sobre un espejo de plata. Y ahí está la clave, el espejo de plata. Este proceso se le atribuye, por supuesto, a los desarrollos de Luis Daguerre e Isidoro Niepce. Conocemos el proceso más que nada por el nombre de Luis, que es comprado por el gobierno francés su desarrollo y ofrecido el 19 de agosto de 1839 como un método libre de patentes al mundo para que quien quisiera utilizar este sistema pudiera tomar imágenes vistas con esta gran novedad disponible a partir de ese momento. Como les digo, se presenta el 19 de agosto del 39. Yo soy de la provincia de Mendoza, donde nació Julio Leparc, donde nació Quino, el dibujante de Mafalda, donde tenemos 750 bodegas por si quieren ir. Nos gusta mucho el vino, somos la 8ª capital mundial del vino. Y ahí tuvimos la presencia a partir de 1852 de Adolfo Alexander, considerado hasta ahora el primer daguerrotipista de la provincia de Mendoza. Él desarrolla su actividad como fotógrafo hasta 1860. Uno de sus últimos trabajos es un relevamiento de la ciudad colonial de Mendoza, encargado por el gobernador de ese momento. Entregó su trabajo, que le demoró 2 años de producir, entre el 58 y el 60, y en noviembre del 60 se muda a Buenos Aires. En Mendoza, en marzo de 1861, hay un gran terremoto y la ciudad desaparece. El 60% de la población muere. Fue terrible. De hecho, esos daguerrotipos originales que se hicieron para el pedido de gobierno, como los que se hicieron los particulares, hasta el día de hoy no se han encontrado. Siguen desaparecidos. O están en colecciones particulares o están a 4 o 5 metros bajo tierra. Esa fotografía la toma Cristiano Jr. cuando pasó por Mendoza, 20 años después del terremoto, y todavía están las ruinas en pie porque nadie se tomó el trabajo de derribarlas. Los sucesivos movimientos telúricos terminaron de tirar las ruinas, pero hoy San Francisco todavía tiene algunos pilares arriba. Ahora, el daguerrotipo. ¿Por qué yo? ¿Por qué en Mendoza? ¿Por qué Alexander? Porque conocí a su tataranieto, Abel Alexander, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía. Cuando nos conocimos en Mendoza, en el 2017, vio mi trabajo químico. Yo no hacía daguerrotipos, no tenía la menor intención de hacerlo, dada su complejidad, y con el humor que lo caracteriza y su personalidad, prácticamente me puso el cuchillo acá y me dijo: tenés que hacer daguerrotipos. En 2019 hay un congreso en Buenos Aires por los 180 años de la fotografía, tenés que estar con daguerrotipos producidos en Mendoza. Y ahí es donde empezó el periplo. ¿Por qué? Porque el daguerrotipo, si bien sabemos que se hace sobre una superficie de plata, los primeros daguerrotipos, como el que tenemos acá, producido por Prelier en el puerto de Veracruz en 1839, meses después de la publicación del proceso en Francia, está hecho sobre una chapa de plata pura, 1,5 milímetros de espesor de plata pura. Después se fue modificando el proceso y tenemos variaciones contemporáneas de la producción de su soporte. Tenemos placas aptas para daguerrotipo a partir de laminación mecanizada, meter sobre rodillos cobre y plata hasta que quedan muy finitos, que se pulen, o el método más común entre los fotógrafos daguerrotipistas contemporáneos, que es el uso de electricidad, un electrodo de plata, la chapa de cobre y cianuro. Cianuro que, quienes conocemos el trabajo de la minería y lo que contamina, se utiliza para la extracción de la plata del mineral, y es altamente tóxico.
un vertido de cianuro en las aguas puede producir un problema medioambiental muy grande. Sin embargo, al día de hoy, la producción de daguerrotipos contemporáneos, prácticamente el 80% de ellos se hace utilizando cianuro, lo que implica, sin duda, un manejo muy, muy delicado por parte del operador para aprender a platear como corresponde, manejar y dar un destino final a los residuos. No es algo sencillo. Y la mecanización, que ocupa aproximadamente el 20% final del volumen, las ofrece el daguerrotipista Mike Robinson, canadiense, que es uno de los mejores daguerrotipistas que tenemos hoy en el mundo, que ha hecho un estudio muy interesante sobre la estética del daguerrotipo en función de su producción, y él tiene la concesión de la laminación, así que quien quiera láminas mecanizadas tiene que comprárselas solamente a él, y su costo son considerables. El daguerrotipo, después de obtenida la superficie, debe ser exhaustivamente pulido, porque no siempre queda bien con la laminación, quedan relativamente bien, pero hay que pulir mucho, y con el plateado electrolítico quedan mejor si el soporte inicial está muy bien pulido. Se usan 3 materiales. Uno es piedra pómez molida, que se llama Trípoli en la bibliografía. Después el rojo inglés, que es óxido de hierro. Y finalmente el negro de humo, que es el hollín que se junta de la combustión incompleta del aceite de sésamo. Proceso bastante delicado, y con ese mismo negro de humo se hace la tinta china, por si les interesa. Después esa placa se sensibiliza. Vamos a ir con esto rápido y después se los voy a mostrar paso a paso. Se sensibiliza con yodo. El yodo tiene la particularidad de pasar a fase vapor, y en una cámara que se contiene el vapor para que no se nos vaya a la atmósfera, podemos dosificar reguladamente la llegada de este químico a la superficie pulida. Así se forma una capa muy pequeñita de un material sensible, lo suficientemente sensible como para registrar la imagen de la óptica. Después va a ir la exposición de cámara, que inicialmente requería de 10 a 20 minutos y hasta 2 horas en el caso de interiores. Después se introducen mejoras a partir de 1839, más que nada en la óptica y en el proceso de revelado Becquerel, y en 1841 la adición de bromo en el proceso de sensibilización hace que la placa resulte mucho más rápida en cuanto a su sensibilidad, y el tiempo de exposición baja. Sin embargo, sigue siendo de 5 segundos, y se sigue usando el sujetador de nuca para que la gente no cabecee delante de la cámara. El revelado, y acá es donde estaba lo que les decía más temprano, tradicionalmente se hace en cajas con vapor de mercurio caliente. Sabemos que el mercurio también es un material altamente tóxico. Imagínense en forma de vapor a 60 grados, si hay una fuga en la caja de revelado, el fotógrafo lo está tomando. No se puede dar cuenta fácilmente porque tiene un olor muy, muy, muy delicado. Y el proceso de revelado que utilizan muchos fotógrafos contemporáneos que usan el daguerrotipo es el de Becquerel, que implica usar una pantalla roja, un acrílico rojo, que filtra la luz de un reflector o la luz solar, la convierte en luz roja, que es electrones de muy baja frecuencia que llegan a la placa y hacen que los puntos que recibieron luz se modifiquen cristalográficamente en su estructura y queden de un color distinto. Por eso vemos la imagen aparecer. Es un proceso reglado por la física y la química, pero es bellísimo de ver durante todo su desarrollo. También lo vamos a ver. Finalmente se fija, se estabiliza, para después poder encapsularlo, que es lo que siempre vemos en las piezas de museo. El estuche con la bandeleta, el vidrio, el mat y el daguerrotipo por la parte de atrás. Es una reminiscencia a la miniatura que nos lleva a una cuestión íntima, una cuestión bella, un artefacto lindo, muy lindo de ver. Ahora, la pregunta: ¿cómo obtengo las placas? Mi proceso radica justamente en la modificación de la obtención de las superficies plateadas. Me voy a mover. Ese micrófono funciona. Ahora sí. Ahora sí. Bien. A ver. Cuando yo quise hacer daguerrotipos dije, ¿cómo obtengo la superficie plateada? Es un problema. No voy a usar cianuro
porque no quiero hacerlo porque vivo en una provincia que estamos a favor del agua y su cuidado. Dependemos de la nieve, básicamente. No hay nieve, no hay agua. No hay agua, no hay vida. Por otro lado, las placas de Robinson eran a mi alcance muy lejanos, porque tenía que traerlas de Canadá, hacer pruebas y empezar a aprender el daguerrotipo sin ningún tipo de instrucción. Porque en la Argentina, como pasa en muchos países del mundo, no hay personas dedicadas a la formación en el estudio y producción de procesos fotográficos históricos. Ese es un gran bache y hay que revertirlo urgentemente y ya vamos a ver también por qué. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Me gusta la química, me fascina la química y dije, voy a empezar a jugar con mi juego de química a ver qué puedo lograr. Y hay una reacción muy sencilla que puede hacerse a partir de deposiciones en un medio alcalino de plata sobre metales. No vamos a entrar en muchos detalles, pero es una reacción química que se puede usar mucho en el laboratorio con la formación del espejo en un balón, en un vaso de precipitado, que de hecho hay un fotógrafo de acá que hace daguerrotipos plateando sus vidrios con ese sistema, que es Camilo Sabogal. Y es un método bastante sencillo, un poco largo, insume mucha cantidad de nitrato de plata, y yo dije, oh, nitrato de plata. En Argentina los 100 gramos de nitrato de plata salen aproximadamente $250. Para que se den una idea. Y con 100 gramos de nitrato de plata, si quería hacer el método que usa Camilo, puedo hacer nada más que 1 litro de solución, y con 1 litro no puedo hacer tantos vidrios. Sin embargo, seguí buscando. Y generé algo que está acá, que parece agua, y es la respuesta a todo mi trabajo. Afortunadamente pude, y lo vamos a ver, generar superficies sensibles. Y ese fue mi primer daguerrotipo. Es horrible. Ni siquiera se ve, pero para mí fue haber tocado el cielo. Porque tenía a Alexander respirándome en la nuca y mi propio deseo de lograrlo. Yo les voy a mostrar. Todo se puede tocar. Todo. Acá todo se toca. Todo. Pueden venir enseguida y ver. Ese fue el primero. No tenía mucho nitrato de plata. El bronce lo pulí a mano, me quedó el brazo así. Sí, bonita, lo perdí. Era un solo brazo. ¿Qué pasó? No tenía yodo, usé povidona yodo, el que se usa en la farmacia cuando nos lastimamos. Salió. Y ese fue el principio del fin. No salimos del laboratorio. Tercera prueba. Cambió. Cambió mucho. Tercera prueba y cambió mucho. Y dije, por ahí voy. Estos son de la misma serie. Ahí los tienen digitalizados. Hasta que llegue y den la vuelta. Y llegamos a 1 año y medio atrás. Los portones del Parque General San Martín. También. Para que lo vean, para que lo pasen. Si quieren, con la linterna del celular, la encienden, iluminan de arriba y se ve fantástico. Fantástico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es mi proceso? ¿Por qué mi proceso tiene algo interesante que quiero compartir con ustedes? Yo dije, ¿cuánto se demora en platear una placa con electrólisis? 2 baños de 8 minutos con un secado intermedio, con un pulido previo. Con un pulido intermedio, con un pulido final. 16 minutos más. Las placas de Robinson no las vamos a considerar. Las mías se platean en 30 segundos. Yo dije, acá hay algo. La cantidad de plata es muy pequeña. ¿Cuánto es?
Porque la imagen que obtengo tiene una particularidad que es su velocidad. La sensibilidad del daguerrotipo que produzco es mayor al estándar comparado con otros fotógrafos daguerrotipistas que conozco. Y dije, ¿por qué? Gracias a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Cuyo, hice un estudio de determinación de deposición de plata. Por un lado, pesé las placas sin platear y después plateadas. Y por otro lado, tomé muestras y con absorción, ¿sí?, espectrométrica atómica, saqué la diferencia de plata en la solución para sacar la precipitación teórica. Evidentemente, las dos mediciones no estuvieron muy alejadas la una de la otra, salvo el margen de error por la tara de la balanza, que por más que sea de alta precisión, tiene un error porque es mecánico el sistema. Ahora, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve? Vamos a traducirlo. Las placas de Robinson tienen un espesor de 25 micras. O sea que tienen 0,026 gramos por centímetro cuadrado de plata. Las que se sacan con proceso electrolítico, 0,18. Las mías tienen 100 veces menos de plata. Tienen 0,00012 gramos por centímetro cuadrado. Entonces el rendimiento de 1 litro de nitrato de plata, en mi caso, puede producir más de 150 placas. Es muchísimo. El costo baja considerablemente. El tiempo de producción también, porque se platean, se enjuagan, se secan y se pueden meter al pulido para sensibilizar. Y acá está lo de la velocidad. La fotografía de los portones del parque tiene un auto en movimiento. El día estaba nublado, yo no esperaba que saliera. De hecho, tenía el tiempo del semáforo para sacar la fotografía porque tengo tráfico así, así y atrás mío. 18 segundos de semáforo, llegué, empecé a revelar y salió. El EV era 11, estaba nublado. Ese día estaba nublado como hoy acá, en Colombia. Y la placa salió con el coche. Reafirmé los problemas que yo tenía, porque cuando yo hacía mis placas y las obtenía en tan poco tiempo, decía, ¿qué pasa? ¿Hay algo que yo estoy haciendo mal? No, evidentemente la cantidad de plata tiene que ver y era por eso. Entonces, después de dicho esto, quiero mostrar realmente cómo trabaja esto. Porque muchas veces entramos en libros, vamos a museos, y la explicación del daguerrotipo no va más allá de lo que les pude mostrar yo en las fotografías. Yo quiero que acá lo vean, porque la fotografía se hizo para ser tocada. La fotografía es algo que nos transmite desde su peso, desde su objeto. Que la veamos o nos veamos es otra magia. En el caso del daguerrotipo hay una experiencia única que es verlo y vernos en. Y eso también genera un diálogo muy rico que se puede desarrollar en torno a quién nos está mirando o quién está mirando a quién. Quiero que sepan que me dedico a la carpintería. Mis pulgares se los pueden indicar si los quieren ver luego. El equipo de daguerrotipia que ven acá lo fabriqué pura y exclusivamente para el simposio, para un cuarto de placa. Después podemos jugar con él. Y lo que les contaba, el daguerrotipo se hace sobre una superficie plateada. ¿Cómo se obtiene esa superficie? ¿Lo quieren ver? Oh, ¿lo quieren ver? Sí, ok, bien. Vamos a poner un poco de rock and roll. Hay una plateada para que la vean sin daguerrotipo. Metan, rayen, jueguen. Para eso está. ¿Cómo vamos a hacer esto, amor? Gracias. Si se ponen de pie, ¿ven la mesa? ¿O la ven los que están más atrás? ¿Ven algo en la mesa? ¿Ven el tupper? Ok. Bronce crudo, ¿ok?
pulido. Esto con cianuro no lo podríamos hacer acá nunca porque faltaría una campana de ventilación. Cianuro, cuando está en contacto con la electricidad, se calienta, produce vapores que salen. Vamos a ir al revés. Ojo, no se vayan a beber esto. Hay 100 centímetros cúbicos. ¿Cuántas placas saco? 5. Esta placa enjuagada, mira, puede ir para acá mismo. Afortunadamente, esto puede ser el puntapié de nuevos fotógrafos daguerrotipistas en todas partes. Ese es mi objetivo. De nada sirve estudiar e investigar procesos fotográficos y acervos si no hay un contacto directo entre la pieza y quien la consume y quien la disfruta y quien la vive. El daguerrotipo particularmente siempre estuvo rodeado de espacios sumamente elevados. Los mejores fotógrafos hacen daguerrotipos. Los más grosos, digámoslo así como decimos en Argentina, los que tienen la mayor capacidad técnica. No, es mentira. Si fue el proceso más popular entre el 39 y el 50 hasta llegado el 60, ¿por qué hoy no hay tantos daguerrotipistas? Justamente por esa mitificación del proceso y su complejidad de acceso. Eso es lo que tenemos que romper y contar otra historia de esa fotografía contemporánea. En la producción nueva de documentos fotográficos sobre soportes que sabemos que ante una tormenta eléctrica no van a desaparecer. Y muchos otros que están en nuestras colecciones que con el tiempo se están deteriorando. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora mudar los archivos originales a soportes que duren más tiempo es fundamental. Y por eso les traje esto otro. Los que venimos de Argentina sabemos quién está acá. Los historiadores conocen quién está acá. Del general José de San Martín se hicieron 2 daguerrotipos. Uno se perdió y quedó otro. El que quedó en el Archivo General de la Nación está deteriorado por oxidación, tiene una huella digital de una de las personas que lo manipuló. Y yo lo acabo de reconstruir, modificando todas las fallas de la oxidación y del paso del tiempo con inteligencia artificial y haciendo la copia del original sobre soporte original. Esto es lo que deben empezar a hacer las instituciones con sus tesoros fotográficos. Vean y jueguen. Ahí está un nuevo paradigma de la fotografía química contemporánea. Formar fotógrafos en archivos que trabajen, toman la albúmina, hacen el negativo, preparan papel aluminado, hacen la copia y esa copia va a la exhibición. Y el original se guarda. Bien, acá hay otro. Lo vean, de San Martín, en otra calidad, porque la luz del día era otro y bueno, se me pasó un poquito de exposición, pero hay, para jugar hay. Bien, mucho más que decir en términos de lo que es el daguerrotipo que yo hago no hay, pero sí les puedo contar que el otro problema de acceso a la producción, que era la construcción o adquisición de equipos fotográficos, también se puede solucionar. Y acá está la prueba. Con esta cámara fabricada en casa,
que me costó un toquecito en la sierra, por eso tengo el dedo medio lastimadito acá. Nada grave. Con este equipo hice 2 tomas de la Universidad de los Andes, que acá están. Acá hay uno y acá está el otro. No se terminaron de revelar porque había una radiación rara. Estoy más cerca del Ecuador, entonces le calculé de menos, pensando que había más UV, no fue así. Pero cuando se terminen de revelar, van a estar acá y estos van a volver a Colombia y se van a quedar en la institución. Véanlos, si juegan con la luz del teléfono, también van a ver la imagen que se está formando atrás. Se ve primero en negativo y después se ve positiva final. O sea que cuando yo veo que la imagen se ve como el daguerrotipo final, lo detengo, lo fijo y lo encapsulo. ¿Se puede hacer? Acá está. Para que los vean, hice 2 tomas. Nada, que esto sea la puerta de nuevos trabajos, que esto sea la puerta de nuevas interacciones, que se sepa que se puede hacer a un costo diferencial, a una forma económica, rápida, ágil y no contaminante. Porque la segunda parte de mi investigación, que todavía no está terminada, tiene que ver con la confección, con los residuos del plateado de fertilizantes. Porque la cantidad de nitrógeno que hay acá es importante y se puede reutilizar. Entonces, de este químico que puede sobrar, se pueden hacer fertilizantes e inclusive, variando la fórmula, que tengo que sacar las cantidades de estudio para el rendimiento, hasta se puede usar en la minería en reemplazo del cianuro. Porque así como disuelve la plata para formar el baño de plateado, también podríamos sacar plata del mineral. Así que no he descubierto nada, no inventé nada, me topé con mucho azar, con mucho trabajo, después de tiempo, con algo que puede dar soluciones. Y hoy la fotografía, y siempre la fotografía, fue una solución. Entonces espero que esto sea la puertita para nuevas interacciones, nuevos desarrollos y nuevas conexiones entre personas. Gracias. ¿Preguntas? Gracias, Andrés, por la exposición y todo lo que nos has mostrado. Gracias. Mencionaste el uso de la inteligencia artificial Sí, para... la reconstrucción. ¿Nos Sí, puedes contar un poquito? se los cuento muy rápido. El daguerrotipo de San Martín está recortado en forma oval y está montado en un estuche oval. Se utilizó una bandeleta ovalada, un vidrio ovalado. La oxidación por el armado, el desarmado, el contacto de la bandeleta con el daguerrotipo producen oxidaciones laterales, siempre, en cualquier daguerrotipo. En el caso de San Martín, la fotografía que tenés en Wikipedia, lo podés ver y te vas a dar cuenta que te digo, tiene esas manchas alrededor y tiene una huella digital de alguna manipulación. ¿Qué se hizo con inteligencia artificial? Y acá me ayudó Diego de Coda Fotografía de la provincia de San Luis. Tomamos la imagen de Wikipedia, la metimos adentro de un software y el software, ¿qué hizo? Eliminó las manchas, redimensionó la imagen, estabilizamos el fondo porque tiene una claridad mayor y en el daguerrotipo las claridades por el rango dinámico es bastante delicado y mucho más el de revelado Becquerel. Y lo que hicimos fue reconstituir la imagen, se imprime sobre un afiche y la cámara apunta el afiche. Así como pongo la cámara en una terraza, pongo un afiche delante y reproduzco. Ese trabajo, como te digo, es el que se puede hacer con otras piezas de igual naturaleza. Tenemos la digitalización de un daguerrotipo, la mejoramos, la imprimimos, la fotografiamos con un daguerrotipo y tenemos un documento que va a durar muchos años más. O sea que ¿me escuchan? La reproducción original es
viene de una imagen de alta resolución, que es la que está en Wikipedia, y se fotografía por medio del daguerrotipo esa reproducción que Exacto. se imprime. Exacto. O sea, vos podés agarrar cualquier daguerrotipo que te guste. Andrés, quiero el daguerrotipo de bla, 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 bla. Sí, Y se pero te lo la hago. Sí. pregunta es, digo, y es solamente por curiosidad, Sí, porque una de las, por lo que sé, Carlos Bertenesian, que creo que lo conocerás, dice, que siempre en todas sus exposiciones lo dice, es que el poder de resolución de un daguerrotipo no ha sido alcanzado por la fotografía digital. eso es cierto. Este daguerrotipo que se obtiene de exhibición, ¿tiene la misma resolución que el daguerrotipo original? Yo te voy a responder muy fácil. Primero, la inteligencia artificial te lo va a reescalar en términos de impresión. Y podríamos hacer un escalado para una gigantografía. El problema está en que las máquinas de impresión no tienen ese nivel de definición. Tiene Entonces ya la limitaciones de óptica, píxeles. exactamente, la óptica está viendo el punto de impresión, 300 dpi. ¿Ok? No va a haber más. Ahora, en términos de la granulometría, del tamaño del punto y de un montón de cosas, nuestro ojo no los va a percibir nunca. Porque hablamos que el daguerrotipo por micra cuadrada tiene entre 10 y 25 puntos. Jamás lo veríamos. Estamos hablando de una resolución de, si lo llevamos a megapíxeles, de 135.000 megapíxeles esa placa de 13x18. Que no es una Entonces, locura. el ojo humano jamás lo percibiría. Entonces, en términos de alterar o no la veracidad del documento en función de su definición, la verdad que si lo hiciera alguien tampoco lo veríamos. El daguerrotipo sí, ve cosas que no ve ningún otro proceso, y ahí Bertanesian tiene la razón. Son 135.000 megapíxeles en una placa de 13x18, son 65 fotos de 20 megapíxeles una arriba de la otra. Es enorme el peso de información que tiene. Ahora, ¿nuestro ojo lo ve? No. Si lo ponemos en un microscopio electrónico barrido, ahí puede ser que encontremos diferencias. Ahí Bueno, sí. y ahí se encuentran los detalles también. Exacto, exactamente. La segunda pregunta, y Decime. última, ¿has patentado este procedimiento? Este procedimiento, y buena la pregunta, en términos legales, yo no puedo patentar el daguerrotipo. Lo que puedo hacer es pedirle a el INPI una suerte de protección sobre la manera en que se platea, pero solamente rige para Argentina. Este líquido es el que yo puedo pedir al INPI, Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual en Argentina. Che, yo quiero que esto sea mío. Sí, sí, perfecto, buena fe, tome, acá está el papelito. Argentina, o sea, Pero en que Argentina, o es sea lo mismo que hacerlo. en Chile lo agarran y lo hacen. A ver, el objetivo también está en democratizar el acceso al daguerrotipo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Don Camilo. Ahí está el otro daguerrotipista. El de acá. ¿Cómo vas? Yo tengo una pregunta, bueno, me recuerdo que hiciste el ejercicio, una curiosidad. Eso es Sí. un trato de plata, el líquido, con la suma del amoníaco y otras cosas. Claro. ¿Cómo le metes la mano y no te untas el dedo? Bueno, ahí está el nitrato de plata, amoníaco y otras cosas. Esas otras cosas hacen que no se manche el dedo. Ok. Y una placa de estas, cuando Sí. no te resulta, ¿Perdón? cuando una placa de estas no te resulta, ¿cuántos reusos puedes darle? Buena pregunta, y esa es una pregunta de daguerrotipista. Bien ahí. ¿Por qué? Porque nadie, claro, ¿qué quiere decir? Ay, el daguerrotipo no me salió bien. ¿Lo puedo borrar y volver a usar? Sí. Las placas de Robinson pueden usarse 5 o 6 veces. En términos de qué tanto se haya expuesto al yodo, qué tanto se haya bruñido la imagen sobre la plata y qué tanto hayamos desgastado para volver a pulir. ¿Ok? No sé en tu caso cuántos reusos admiten, pero por lo que yo intuyo, estamos ahí. Las mías, según cómo se trate la solución, se pueden usar o una vez, porque preparo un plateador para placas de una sola vez, o puedo preparar un plateador para placas de 2 o 3 usos. Si estoy con un alumno, preparo 20 placas de un solo uso. Si tengo que trabajar para alguien,
igual preparo 20 placas de un solo uso, porque las meto en el paño esmeril y las borro. Reuso el bronce. En el caso del proceso de Camilo, pulirlas y borrar y dejar el espejo de vuelta limpio es bastante delicado, porque sobre el vidrio se agarra, pero ahí, suavecito. Entonces no las podemos pulir. En el caso de las mías, sí, las metes, de hecho las metemos en el paño esmeril y le das fuerte y cuesta sacar la plata, ¿eh? Se agarra durísimo, por eso mientras más espesor tiene, la puedo usar 2 o 3 veces. Generalmente no lo hago porque no necesito hacerlo, la limpio, la plateo y la vuelvo a usar. Yo de 7 de la tarde a 10 de la noche preparo 5 placas de cero. Pulido, desengrasado, plateado, enjuague, secado, pulido, sensibilizado y al estuche para fotos al otro día. O sea que produzco 5 daguerrotipos en 4 horas. ¿Alguien más? Bueno, pues Andrés, muchas gracias por compartir con nosotros tu proceso. Muchas gracias a todos y todas por venir, de verdad. Ha sido un placer tenerlos acá, aprendí un montón. Espero que sigamos comunicándonos y aprendiendo entre todos. Y ahora pues los invitamos a la fiesta, a brindar. Muchas gracias, de verdad. Un aplauso para todos.